Vamos a, ver algunas cosas generales, después vamos a hablar un poquito de programación estructural y después vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a empezar la clase de hoy con algunos ejercicios. Pero primero algunas dudas típicas que suelen surgir o que, bueno, que generan dudas y que está bueno discutirlas. La primera es si es mejor usar if en secuencia o if else if. O sea, si yo tengo un conjunto de casos, yo les dije que existe esto de tener el if else, pero uno también podría decir, bueno, si se cumple la condición 1, hace tal cosa, end. Si se cumple la condición 2, hace tal cosa. Lo voy a mostrar con un código de lo que veníamos viendo de las calificaciones y eso, es más o menos lo mismo que veníamos haciendo. A ver, este código es correcto desde el punto de vista sintáctico, está bien escrito. Desde el punto de vista semántico también hace lo mismo que hacerlo con el SIF, ¿no? O sea, si la calificación está entre estos, la nota es 4. Si la calificación es más chica que 25, la nota es 0. Y si la calificación es mayor que 60, la nota es 6. No sé. Es un ejemplo para... Y acá tendría el equivalente hecho con... Me debe faltar el cartel ahí. Sí. Y acá tendría un equivalente hecho con el SIF. ¿Qué les parece que es mejor de las dos alternativas? El SIF, ¿no? ¿Por qué es mejor el SIF? Sí, pero no tiene que ver tanto por la memoria y eso. Tiene que ver con... Cuando vos escribís este código, el uso de la estructura ya te está diciendo que es un caso o el otro. Que no podés ejecutar los dos casos a la vez. ¿Ah? Al yo estar usando un else if, es o se cumple esta condición y hago esto, si no se cumplió, si se cumple esta condición hago esto, y si no se cumplió, si no se cumplió esa condición y se cumple esta, hago esto. En el otro código, en el if por separado, yo tengo que sentarme a ver si esos casos, digamos, efectivamente hacen que si entró en el primero no entre en el segundo o no entre en el tercero. ¿Tá? La sintaxis no me lo está permitiendo ver eso. ¿Se entiende eso? Esto, si bien estoy usando una estructura bastante parecida, es más expresiva porque me está diciendo, si entraste en este caso, en este otro no vas a entrar. ¿Tá? Eso, el otro ejemplo no me lo está diciendo. ¿Se entiende eso? Yo en el otro, dependiendo de las condiciones, podría entrar en los tres if. ¿Tá? Si me equivoco al escribir una condición, puedo entrar en los tres if. Como yo no sé si voy a entrar en los tres if, si yo veo un código de esa forma, tengo que sentarme a pensar, bueno, a ver si entra en este, qué pasa en este otro, qué pasa en este. Cuando vos ves así un else if, vos ya sabés que si entra en el primer caso, no entra en el segundo, y no entra en el tercero, y así. ¿Tá? Esto es más expresivo, digamos. También hay un tema ahí que depende cómo esté programado y todo eso, pero eso a mí me parece que ya es como en un segundo plano, que si vos tenés los tres if en cascada, si entras en el primer caso, estás haciendo dos preguntas que no precisarías, digamos, ¿no? Que eso lo mencionaron algunos. O sea, en el caso anterior que vos tenés los if uno atrás del otro, si entraste en el primer caso, preguntás el segundo if y preguntás el tercero, cuando en este caso no lo harías. Eso, salvo que vos tengas en tu condición, no sé, una llamada a una función muy pesada o algo así que te hiciera demorar mucho, no, digamos, como que no es lo central del análisis, digamos. Si vos tuvieras una llamada acá, en vez de calificación, fuera llamo a la función tal, y esa función demora, no sé, 20 minutos en calcularse,
Bueno, capaz que ahí habría que pensarlo también por temas de eficiencia o cosas. Pero es más conceptual la diferencia, ¿tá? No, no es tanto la eficiencia. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, ahora está eso más o menos escrito. El if else if es más expresivo que los if en secuencia. Se aprecia fácilmente que los casos son excluyentes, mientras que usando if hay que revisar caso a caso, ¿tá? O sea, la estructura ya me dice que lo que estoy haciendo es un caso o el otro o el otro. ¿Tá? En el otro estoy perdiendo eso. ¿Se entendió eso? ¿Ah? Bueno, otra duda que a veces surge con el for es si tengo que usar obligatoriamente el contador en el cuerpo del for. Esto, ¿no? O sea, yo estoy haciendo este código. ¿Tengo que usar i ahí adentro? Adentro del for. ¿Tengo que usar i? Dentro de las reglas estas de la buena programación y todo eso, yo no les dije que hubiera que hacerlo. El hilo que me permite distinguir es en qué paso de la repetición estoy, ¿no? O sea, fíjense lo que hace esto. ¿Qué hace este código? Repite n veces. Aparte de repetir n veces, en cada una de esas veces, o sea, en la primera repetición, el i vale 1. En la segunda vale 2. O sea que lo que me está dejando saber es en qué paso de la repetición estoy. ¿Ah? Eso es lo que me da el i, el contador. Distinguir en qué paso de la repetición estoy. Ahora, si tengo que usar o no esa variable, va a depender del problema que esté resolviendo. En general, sí lo voy a usar, porque me interesa saber en qué paso estoy. Pensemos el caso ese de ver el máximo elemento de un vector. Bueno, yo necesito saber, ¿no? El vector tiene n elementos y yo necesito saber en qué paso de los n estoy para ver qué elemento del vector voy a ver. No es que cualquier paso me da lo mismo. Pero vamos a ver que hay problemas en los que cualquier paso me da lo mismo. ¿Tá? Vamos a hacer un par de ejemplos que ya nos van a servir también para ver un poco de cómo vamos resolviendo problemas. Y queremos resolver un problema, o sea, queremos escribir una función que devuelva un vector con los cuadrados, los números elevados al cuadrado, de 1 a n. ¿Tá? Queremos hacer una función que devuelva los cuadrados de 1 a n. Vamos a llamarle cuadrados a esa función. Yo les decía siempre que cuando resolvemos este tipo de problemas, parte del problema, o una cosa que nos va a interesar, es entender sobre qué datos tenemos que trabajar y cuáles son los resultados. ¿Qué parámetros necesito para poder calcular los cuadrados de 1 a n? Los n números, los preciso todos. Con saber n me alcanza. Y bueno, si yo voy a calcular los cuadrados de 1 a n, ¿cuántos parámetros debería devolver como resultado? Tendría que devolver n. Fíjense que eso para nosotros sería un problema, ¿no? Porque tendría que hacer una función que si n vale 2, devuelve 2 parámetros, si n vale 5, devuelve 5 parámetros, si n vale 1000, devuelve 1000 parámetros. Lo vamos a solucionar de una forma que es devolver un vector con los elementos que genere. ¿Tá? Que eso es... Vamos a devolver un único parámetro de salida, que va a ser un vector que está formado por
por esos n números que ustedes querían devolver. Bien. Vamos a ver dos formas de resolver este problema. Dos formas distintas de resolverlos. Son bastante parecidas, digamos, pero... Vamos a usar la función ceros para... La función ceros la vieron ya en el práctico y eso, los que fueron en la sala de máquinas. La función ceros me genera una estructura que tiene todos ceros. En este caso, como le digo 1 a n, va a ser una fila y n columnas, digamos, de ceros. ¿Ah? Si le paso otro valor acá, es una matriz de m por n ceros. ¿Cómo? No, es que en este número, en vez de pasar un 1, paso un número más grande. O sea, la invocación es igual. Si quiero que sea cuadrada, creo que si pasás uno solo, te la hace automáticamente cuadrada. Pero podés escribir ceros n, n y funciona. Bien. Lo primero que estoy haciendo es diciendo, bueno, yo sé que, como yo sé cuál es el valor de n, ustedes lo primero que me dijeron fue, bueno, querés devolver n parámetros. Entonces lo que estoy haciendo es generando un vector que tiene n lugares. Que esos lugares están en 0, porque todavía no sé lo que tengo que devolver. Voy a tener que hacer un for que vaya desde 1 a n, y lo que tengo que hacer es en cada paso, ¿no? En el paso 1, lo que tengo que modificar es la posición 1 del vector por el cuadrado que corresponde. En el paso 2, modificar el vector por el valor que corresponde en la segunda posición, y así sucesivamente. Que básicamente es hacer b de i es igual i por i. El end del for y el end de la función. ¿Se entendió? Yo acá sé cuánto espacio ocupa, de alguna forma es como que sé el espacio que necesito para devolver el resultado, y entonces lo que hago es, pido todo ese espacio acá, le estoy diciendo, genera un vector que tenga n elementos, que valgan 0, y lo que hago es en cada paso de la iteración voy modificando por el valor correcto. ¿Se entendió esa forma de resolverlo? Vamos a hacer otra forma de resolverlo. ¿Qué? Sí, ahora hago un ejemplo de ejecución de los dos. Bueno, este ya sabemos que tiene un parámetro solo. Cuadrados de n. Bien. Acá lo que vamos a hacer es algo un poco distinto, que para este problema alguien podría decir, bueno, ¿para qué lo hiciste si vos ya sabías el espacio que ocupa? Pero para otros problemas les puede servir esta técnica, que es decir, bueno, el vector B inicialmente es vacío. Esto también lo hicieron en la sala de máquinas casi seguro, que trabajaron agregando elementos a vectores y elementos a matrices. Voy a declarar el vector B como vacío. Entonces, lo que tengo que hacer es repetir n veces también, y en cada paso voy a tener que procesar uno. ¿Qué es lo que voy a hacer en cada paso? Voy a decir, el vector B es igual al vector B más un elemento nuevo. ¿Qué elemento nuevo? El que estoy calculando en ese paso, que es i por i. Ahora hacemos ejemplos de ejecución de los dos para que les quede claro. ¿Ah? Declaro el vector vacío
otra vez, en cada paso del for lo que voy a hacer es calcular un elemento, pero lo que estoy haciendo es agregándoselo al vector. O sea, el vector cuando entra en la primera iteración es vacío. Le agrego la potencia, el cuadrado de 1, que es 1. Como resultado de esa primera iteración, ahora tengo un vector que tiene un elemento solo. Al entrar en el siguiente paso, lo que hago es al vector b le agrego 2 por 2, que es 4. Y así sucesivamente, ¿está? Pero fíjense que el largo del vector es variable acá, ¿no? Lo ven eso, ¿no? En el paso 0 es vacío. En el paso 1 de la repetición tiene un elemento, en el paso 2 tiene 2, en el paso n tiene los n que preciso para devolver el resultado. ¿Se entendió la idea de la solución? Ahora hacemos algún ejemplo de ejecución. Vamos a hacer acá, no sé, vamos a hacer solo con 3 para que... Quiero ejecutar cuadrados de 3. Acuérdense que es una función, estoy haciendo una llamada, así que tengo un entorno de la función. Tengo una variable n que vale 3. Lo primero que hago, ¿no? Acuérdense que lo primero que pasaba es que se copiaba el parámetro acá, que es este 3 que tengo acá. Lo primero que ejecuto es este renglón. Entonces lo que pasa acá es que paso a tener un vector. Ese vector tiene 3 elementos que son ceros. Acuérdense que MATLAB me deja manejar vectores, matrices, lo que sea. No tiene por qué ser numeritos solo esto. Lo siguiente que pasa es que vengo acá al for, o sea que tengo un i vale 1, es menor o igual que esto. Vengo acá. B de i vale 1, o sea que estoy mirando la primera posición del vector. Lo que tengo que hacer es escribir en esa posición i por i. I vale 1, 1 por 1, 1, así que el efecto que esto tiene, lo voy a tachar acá y escribir acá, es que el vector queda con 1, 0, 0. ¿Se entendió eso? Es más o menos lo que venía diciendo hablado, pero ahora lo escribí ahí como sería en la ejecución. Llegué al final del for y como siempre el i pasa a valer 2. Todavía no llegué al extremo superior, así que otra vez voy a estar acá. Fíjense que ahora la asignación la quiero hacer en b de i vale 2, o sea que la posición que me interesa en este momento, donde voy a cargar algo, es ahí. ¿Qué voy a cargar? I por i, que es 2 por 2, que es 4. Así que esto no existe más. Y tengo 1, 4, 0. Vuelvo a venir acá. I pasa a valer 3. B de i ahora es b de 3. O sea que la posición que me interesa es esta. Lo que estoy haciendo es i por i, que es 3 por 3, que es 9. O sea que esto ahora se transformó en 1, 4, 9. Bueno, llegué al final de la función, b se devuelve hacia afuera, o sea que esto todo no existe más y el resultado que devuelve esto es 1, 4, 9. ¿Está? Que es lo que esperábamos, los cuadrados de 1 a 3. Vamos a ver el mismo ejemplo acá. Nos va a servir para, capaz que nos sirve, para entender por qué es mejor, esa solución es mejor que esta, y ahora vamos a ver si alguno se da cuenta por qué. N vale 3. Mi dibujo allá no ayuda, pero capaz que igual alguno se da cuenta. B es vacío. Vengo acá al for. I vale 1.
Fíjense, ahora lo que estoy haciendo es que el vector b, o sea, toda esta variable, se va a sustituir por el vector que se forma con los elementos de b, que es el vacío, más un elemento que es i por i, que es 1. O sea que este vector ahora se transformó en un vector que tiene solo un 1. Fíjense la diferencia con aquel, que el espacio está fijo, es siempre lo mismo. Llegué acá al final, esto se incrementa, pasa a valer 2. El nuevo B se va a formar con los elementos que están en B y 2 por 2, que es 4. O sea que esto no existe más y ahora es 1, 4. Llegué acá al final, vengo acá, esto es 3. Y el vector B se forma del vector que tiene los elementos de B, coma 3 por 3, que es 9. Esto no existe más. Llegué al final del for, ya repetí para el enésimo paso. Llegué al final de la función. Todo esto no existe más. Y el resultado que se devuelve hacia afuera es el mismo. 1, 4, 9. Mi dibujo no ayuda mucho, como dibujé allá las cosas y rayé. Pero ¿por qué aquella solución es mejor que esta? Si a ver, ¿alguno se da cuenta? Es medio difícil que se den cuenta, porque la verdad que como lo escribí ahí no ayuda mucho. A ver, en esta solución... Ahí está marcando ya sabes, el tamaño del vector. Claro, la memoria para resolver el problema se reserva acá, digamos. Ahí alguien agarra y dice, esta memoria se va a usar para el vector B, ese espacio queda fijo, y cuando yo sobrescribo acá, estoy sobrescribiendo ese lugar. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en los sistemas operativos de memoria, cuando un programa entra, una cosa sale y todas esas cosas? Acá lo que pasa es que como yo le voy cambiando el tamaño, el lenguaje no tiene forma de saber que yo le iba a cambiar el tamaño. Entonces cada vez que yo hago esto, lo que está haciendo en realidad es generando una copia nueva en memoria y copiando todo lo que tenía antes. ¿Se entiende más o menos esa idea? La vamos a manejar a ese nivel intuitivo, no vamos a profundizar mucho más que eso en el curso. ¿Tá? Acá yo generé 4 vectores distintos, cada uno en lugares distintos de la memoria. Uno que era vacío, uno con un elemento, uno con 2 y otro con 3. Pero cuando acá se genera el de 3, si nos imagináramos la memoria de la computadora, lo que pasa es que en un lado está el vector de 1,4 y cuando acá le digo, bueno, preciso este vector, él no tiene forma de agregarle un elemento porque yo ese vector se lo había pedido de 2 y ahora preciso uno de 3. No tiene forma de decirle, ah, bueno, agregale algo a la memoria que tenías. Entonces lo que hace es genera un nuevo vector de 3, copia estos valores, copia el 1, copia el 4 y agrega el nuevo. ¿Ah? Pero entonces cada vez que hago eso estoy reservando memoria en cada paso y en aquel la memoria es fija, es siempre la misma. ¿Ah? ¿Por qué les digo esto? No sé si alguno, depende un poco de la orientación que hagan, algunos van a hacer métodos numéricos, van a hacer algunas asignaturas de laboratorio que pueden llegar a usar MATLAB o Octave. Si usan soluciones de este tipo, en general, si sus vectores son grandes y dependiendo de qué tan tedioso sea, tan pesado sea lo que tienen que hacer acá, los tiempos de ejecución son más altos haciendo esto que aquello. ¿Ah? Se los digo porque a veces... Yo soy del plan viejo, del plan anterior, y hacíamos cálculo numérico que era un poco más grande que lo que es métodos numéricos hoy en día. Hacíamos resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Y también podías precalcular el vector, el tamaño del vector, o podrías calcularlo así. Las diferencias en tiempo de ejecución eran grillas grandes sobre las que trabajábamos y eso, pero iban de media hora a 6 horas, para que se hagan una idea, digamos. ¿Ah? Lo recomendable es trabajar así. Va a haber situaciones en las que
en las que yo puedo no saber el tamaño del vector que tengo que devolver, y ahí la única opción es hacer esto. ¿Tá? Pero si lo sé y puedo, es mejor hacer esto. Hecho esta aclaración y aplicación, a los fines del curso para nosotros van a ser equivalentes las dos soluciones. ¿Tá? Para nosotros, digamos, cuando corrijamos un parcial y todo eso, lo hacen de cualquiera de las dos formas, es lo mismo. ¿Tá? Siempre y cuando esté bien hecho, digamos, ¿no? Pero no, digamos que esto es como una sutileza, digamos, que no se penaliza en la corrección. Les aclaramos esto porque a los fines prácticos, si van a hacer un laboratorio y les está demorando 6 horas, revisen el código, capaz que están haciendo algo así. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Bueno, pusimos estos ejemplos. Todo esto venía por el tema de si el contador había que usarlo o no. En este caso, en los ejemplos que hicimos, sí usamos el contador, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora quiero hacer una función que calcule 2 a la n. Quiero escribir una función para calcular 2 a la n. O sea que voy a hacer una función que le voy a llamar, no sé, pod2. Parámetros de entrada para esa función que preciso. N, solamente n, con un parámetro solo me alcanza. Parámetros de salida, ¿cuántos preciso? Uno solo, ¿no? Que es el resultado, le llamé P. Bueno, y acá vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con la productoria. En la productoria ¿se acuerdan lo que hacíamos? Decíamos, bueno, en el primer paso multiplico por 1, multiplico por 2, multiplico por 3. Acá, como es la potencia de 2, yo quiero multiplicar algo, quiero multiplicar por 2 n veces. Entonces, en el primer caso quiero multiplicar por 2, en el segundo paso quiero multiplicar por 2, ¿se entiende? Y en el enésimo por 2. ¿Se entendió la idea de lo que quiero hacer? ¿Se acuerdan el código de la productoria? Yo agarraba y decía, bueno, quiero saber qué me da la productoria de 1 a 10. Entonces lo que hacía es, en el paso 1 multiplicaba por 1, en el 2 por 2, en el 3 por 3. Ahora yo quiero multiplicar por 2 n veces. Entonces en el paso 1 multiplico por 2. En el paso 2 multiplico por 2. En el 3 multiplico por 2 n veces. Eso me va a dar 2 a la n. ¿Se entiende, no? Entonces lo que tengo que hacer es for de 1 a n. ¿A qué es igual P? ¿A qué? A P por 2. Fíjense, P vale 1. ¿Qué pasa en el paso 1? Se multiplica por 2. Tengo 2 a la 1. En el paso 2 se multiplica por 2. Tengo 2 a la 2. En el paso 3 se multiplica por 2. Tengo 2 a la 3. En el paso n tengo 2 a la n. Y en P tengo el resultado que es 2 a la n. ¿Usé I? ¿Por qué no precisé usar I? Porque en este caso no me interesaba distinguir en qué paso estaba. Lo que me daba este número era la cantidad de veces que tenía que repetir algo. Pero los pasos era lo mismo si estaba en la primera repetición o en la quinta. No me importaba. Lo que tenía acumulado, multiplicarlo por 2. ¿Ah? No es lo más común que nos pase. En general los problemas son más del otro tipo, en el que en cada caso yo voy a querer saber en qué paso estoy. ¿Tá? Pero esto funciona, no viola ningún principio, ninguna regla, nada, ¿no? No tengo por qué usar el contador en la repetición, digamos. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Vamos a hacer
Vamos a ver unas cosas de programación estructurada y después vamos a retomar con algunos ejercicios. Antes de ver qué es esto de la programación estructurada, voy a hacer una aclaración porque puede parecer un poco extraño el planteo de por qué hablamos de este tema. Hasta hace unos años, pongámosle 4 o 5 años capaz, en el curso lo que veíamos era un montón de estructuras de programación que tenía MATLAB y Octave, que ahora después vamos a comentar alguna de ellas, por fuera de las que vimos hasta ahora. ¿Ah? O sea, veíamos un conjunto más amplio de instrucciones. Hay un subconjunto de instrucciones que es el que vimos hasta ahora, que se consideran que forman parte de una forma de programar que se llama programación estructurada. ¿Por qué cambiamos la forma esta de verlo, digamos? ¿Por qué no vemos esas instrucciones primero y después decimos, ah, miren, la programación estructurada es esto? Y bueno, porque llevaba algunas confusiones. Como veíamos más instrucciones de las que usábamos, algunos se acostumbraban a programar usando esas instrucciones. Y en general son instrucciones que está fuertemente desrecomendado, digamos, su uso. ¿Ah? Voy a mencionar algunos ejemplos ahora después para que vean. Permiten hacer código muy chancho, digamos, muy fácilmente se vuelven códigos inentendibles y lo que ha pasado con el paso de los años es que los lenguajes de programación, si bien siguen manteniendo esas estructuras, la gente cada vez las usa menos, digamos. ¿Tá? Se siguen manteniendo por compatibilidad hacia atrás. Que si vos tenés un código hecho hace 15 años y usaba eso, ¿tá? No te deje de funcionar. ¿Tá? Pero por eso cambiamos el orden. Ahora presento la programación estructurada y después le digo qué es lo que está fuera de la programación estructurada, ¿tá? Para que no haya confusiones. Bueno, la programación estructurada surge por Dijkstra, básicamente por la década del 60, que en ese momento era como una filosofía, una forma de encarar la programación, digamos, ¿tá? De cómo se tenía que programar. Es sobre finales de la década del 70 que se empieza a popularizar esa filosofía, esa técnica, esa forma de programar. Tengan en cuenta acá que acá la computación era bastante incipiente, digamos. Surgían lenguajes de programación con sus estructuras y todo esto que vemos ahora en el curso y les digo, bueno, fíjense, se necesita una estructura de repetición porque en los códigos estaban inventando la computación ahí, así que algunas de esas cosas no eran tan evidentes. Y había lenguajes que, por ejemplo, no tenían estructura de repetición y lo tenía que hacer el programador a mano, digamos. Ahora después voy a mostrar un ejemplo, o voy a comentar un ejemplo de cómo se hacía. Entonces lo que se dio cuenta Dijkstra, y que es algo que hasta el día de hoy básicamente se sigue usando, es que todos los programas de computación que yo quisiera realizar los podía hacer usando estas 3 estructuras que hemos visto en el curso. La secuencia, la selección y la iteración. No preciso más nada que eso. Todas las otras estructuras de programación que se inventaron, que se conocen, que algunas voy a comentar, se pueden llevar a estos términos. No las necesito. ¿Ah? Bueno, algunas otras pautas que están dentro de su tratado de programación estructurada es eso, de que bueno, yo tengo que tratar de escribir el programa tan claro como sea posible. Algunas de las pautas que yo les he ido dando de indentación, de todo eso también forma parte de eso. O sea, digamos que fue uno de los primeros que reflexionó sobre el tema de que los programas los leen personas y no solo computadoras, digamos, y que es importante la claridad del código para las personas. Bueno, ¿qué características tienen este tipo de códigos? Bueno, que pueden ser leídos en secuencia desde el comienzo hasta el final, sin perder la continuidad, un único punto de entrada, que es el principio del código, un único punto de salida al final, todas las cosas que hemos ido hablando y viendo como naturales, digamos, ¿ah? Pero
pero digamos, en esta época, en la década del 60 fue que se dieron cuenta de efectivamente, y aparte demuestra la equivalencia con otras estructuras de los lenguajes. Entonces, cualquier programa, no importa el tipo de trabajo que haga, va a poder ser elaborado usando esas tres estructuras de programación que vimos: secuencia, selección e iteración. Va a tener eso un montón de ventajas prácticas que están resumidas en la siguiente PPT. Como les decía, los programas son más fáciles de entender. El hecho de que los programas sean más fáciles de entender lleva a que también el esfuerzo que tenga que hacer para probarlo sea menor. Bueno, costos de mantenimiento, ese a ustedes no debería importarles mucho, pero en la industria del software es algo bastante importante, de que si mañana tengo que hacer un cambio, no precise un super gurú que solo él puede leer el código porque es inentendible. Los programas son más sencillos, los programadores aumentan su productividad, porque si tengo que continuar un programa hecho por otro, me lleva menos tiempo entender lo que hizo el otro y puedo agregar mi código. Bueno, también documentación interna del propio. Entonces, como les decía, esto queda raro porque es lo que vimos hasta ahora. Entonces uno dice, pero bueno, y hay cosas que no nos contaste que están en los lenguajes de programación. Y vamos a ver algunos ejemplos. Con un cartel ahí que dice no usar ninguna de ellas. Bueno, les decía que había lenguajes que no tenían estructuras de repetición. Los que no tenían estructuras de repetición en general usaban una instrucción que se llamaba goto, que básicamente lo que hacía el goto era saltar de un lugar a cualquier otro, sin ningún tipo de restricciones. Supongamos que estas son instrucciones. Entonces yo tenía que declarar unas especies de etiquetas al principio, etiqueta 1, etiqueta 3, no sé. Ni siquiera tendrían por qué estar ordenadas, ¿no? Esto dependía de que el programador fuera prolijo y las ordenara, podrían estar en cualquier orden. Y básicamente en una parte de mi código yo escribía, por ejemplo, goto etiqueta 1. Y esto lo que quería decir es que si el programa venía ejecutando y se topaba con esto, saltaba la ejecución acá. ¿Ah? Bueno, imagínense que esto, cuando tenés 1000 líneas de código y estás haciendo un montón de cosas, los programas saltan para cualquier lado, para adelante, para atrás, Esto rápidamente degenera en un código inentendible, en el que es imposible saber dónde estás parado. Si ustedes miran el código de las funciones que nosotros solemos hacer, en general vos sabés, bueno, o estoy antes del loop, o estoy en el loop, o estoy afuera. En esto, ni siquiera, como que no podés separarlo en dónde estoy. Es más difícil de darte cuenta dónde estás. La única forma de saber dónde podrías estar, ¿entienden lo que estoy diciendo con el loop? O sea, si ustedes, el ejemplo de este es muy chico, ¿no? Pero si vos mirás esto, decís, bueno, ¿en qué lugares puedo estar acá en el código? Bueno, y antes del loop, todas las operaciones que estén acá, adentro del loop, y acá. Como que hay como 3 situaciones distintas. En estos es imposible saber, mirando así a ojo, dónde estoy. ¿Dónde podría estar, digamos? ¿Tá? No, lo que pasa que cuando empezaron los lenguajes, o sea, esto que vemos como algo natural de la repetición es algo que se dieron cuenta de que era necesario, digamos. Pero la mayoría de lenguajes lo siguen teniendo. ¿Ah? O sea, si alguien, por ejemplo, si alguien programa muy bajo nivel, por ejemplo, hay un curso en la carrera de computación y en eléctrica hay cursos como de arquitectura de las computadoras, o sea, cómo funcionan a mucho más bajo nivel. Les nombré algo de assembler, de esos lenguajes que es el lenguaje propio de la computadora. En esos, en muchos casos, terminás programando así porque tan abajo a veces no tenés estructuras de repetición, digamos. Tenés que vos encargarte de hacer la repetición. O sea,
Para vos hacer la repetición acá tenés que, no sé, definir de alguna forma cómo controlás que una condición se cumpla y cuando no se cumple volvés a saltar acá y si se cumple saltás para afuera. Pero sos vos el que te encargás de hacer todo eso. ¿Tá? Después hay exit, que sigue existiendo hasta el día de hoy y que se puede usar, pero que también se considera como una mala práctica, que es en la mitad de tu código decir este programa se cortó y no ejecuta más. En general eso para el usuario lo que pasaría es que se te cerraría la aplicación, no es algo que se use mucho. Y también está el loop y el break, que en general se usan en conjunto. El loop básicamente vieron que vimos un montón de estructuras de repetición. El loop básicamente lo que hace, si yo lo escribiera así, no sé si lleva end el loop, pero no importa. Yo tengo un conjunto acá de instrucciones y este loop con end loop básicamente lo que hace es repite esto continuamente. O sea, empieza a ejecutar acá, llega al final del loop y vuelve acá. Y vuelve acá, y vuelve acá, y vuelve acá. Esto solo así parece bastante inútil porque repetiría infinitas veces. Entonces, ¿cómo se usaba esto? Se usaba en conjunto con el break que permitía romper los ciclos. Entonces es como que tu código por acá tenía un if condición 1, algo, break. O sea, si aparecía el break en algún lado, lo que le estaba diciendo es salí del loop. Entonces lo que terminaba pasando, ¿no? Yo qué sé, si condición 3, break. Claro, fíjense que en el for vos mirás arriba y sabés cuántas veces se repite. En el while no es tan así, pero mirando un poco la condición te das cuenta de cuánto sale. En esto no te das cuenta cuándo sale. Tenés que meterte acá adentro y leer caso por caso cuándo se cumplen las condiciones por las que salís. Es bastante más complicado, bastante tedioso. ¿Ah? El break igual. De todas estas cosas que vimos, el break es lo que más se usa en la práctica, digamos. No con este loop, pero a veces te puede pasar que vos tengas un... No sé, tenés un caso súper particular. Tenés un caso súper particular y... no sé, tenés un caso súper particular, por ejemplo, tenés un doble, a veces pasa, tenés un doble for, ¿no? Tenés dos for, porque estás recorriendo una matriz haciendo algo y te encontrás con un dato que es una condición de error o pasó algo que vos ya sabés que no tiene sentido seguir calculando para el resto. Porque pasó algo raro. Aunque tuvieras dos while, ponele también. Y en ese caso, vos sabés que ya los datos no tienen sentido. Bueno, seguir iterando y seguir buscando es algo que no tiene mucha lógica. O sea, el break lo que te dice es, bueno, salí de todo porque esto está mal, ya no va a servir para nada lo que estoy haciendo, digamos. En algunos casos así se justifica usar el break, ¿tá? Pero bueno, en el contexto de este curso no usen ninguna de estas cosas. En general los códigos que vamos a presentar nosotros no están, pero si alguna vez trabajan en temas vinculados a... Sí. ¿Sí? O sea, como vos no tenés una variable como la del for ahí, las variables que tenés son las que vienen definidas. Sí, los valores están todos presentes. Sí, sí. O sea, cuando vos haces el break, lo único que hace es que sale de esa repetición infinita. Pero nada más que eso. ¿Tá? No vayan a usar ninguna de estas cosas porque... ¿Se entendió esto? Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Vamos a... Queremos hacer una función que sume todos los elementos de un vector
Bueno, perdón, me faltó la última, por si quedaba alguna duda de no usar. La última PPT dice, la utilización de GoTo, Exit, Loop y Break es una mala práctica de programación porque viola los principios de la programación estructural. Pero bueno, ya se los había dicho. Sume todos los elementos de un vector. Bien. Esto es parte A. Vamos a hacer eso, una función que sume todos los elementos de un vector. En base a lo que vimos, ¿cuántos parámetros de entrada recibe esta función? Uno solo, que es el vector. ¿Cuántos parámetros de salida tiene? Uno solo, que es el resultado. Bueno, idea de cómo hago esto, sumar todos los elementos de un vector. Voy a precisar una variable para acumular el resultado, ¿no? Que podría ser la propia res, que vale a 0. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que iterar en el vector. ¿Hasta qué posición? Hasta el largo del vector. Así que voy a precisar saber el largo del vector. Para eso obtengo el largo del vector. ¿Qué estructura de iteración de las que vimos en el curso usamos? ¿Un while o un for? Un for. Es claramente un caso en el que yo sé a priori la cantidad de veces que tengo que repetir lo que vaya a hacer. Como tengo que sumar los n elementos del vector, tengo que repetir n veces. No hay forma de que repita menos de n veces. ¿Ah? No tiene sentido que lo haga con un while a mano, el manejo del contador lo hago con un for. ¿Y qué es lo que hago en cada paso? Al resultado que tengo le sumo el b sub i. ¿Se entendió? Ah, esto es medio... Lo que vamos a ver... Vamos a hacer una variante de ese ejercicio que tiene que ver con el tema de las condiciones de error o a que alguna vez se preguntaron. Vamos a hacer el mismo que, como le puse el 1, le puse i y b, es lo mismo que el a, pero devuelve menos 1 si el vector es vacío. ¿Se acuerdan acá que a veces, que la otra vez preguntaban, bueno, ¿y cómo se maneja el tema de error? Si alguien me llama con un valor que no se puede, o con un valor... Bueno, una cosa, una técnica que se usa a veces, o una forma de resolver ese problema es, yo tengo un conjunto de valores, y lo que hago es, agrando ese conjunto de valores, ¿ah? Supongamos acá que los valores que entran en los vectores son mayores o iguales que 0. ¿Ah? Si los valores que entran en los vectores son mayores o iguales que 0, la suma va a ser mayor o igual que 0. No hay forma que me dé un valor que sea negativo.
Entonces elijo un valor que no forma parte de los resultados posibles, el -1, y digo, si estoy devolviendo un -1, es un mensaje de error, de alguna forma. ¿Ah? En este caso, ese mensaje de error lo voy a devolver cuando el vector que reciba sea vacío. ¿Se entendió? ¿Ah? O sea, lo que hago es, yo tengo un dominio en el que puedo devolver los resultados y lo agrando, le agrego un valor que esté por fuera de ese dominio y digo, bueno, cuando pase algo raro, yo devuelvo ese valor. Es la forma de que el que llama a esta función sepa que pasó algo raro. ¿Ah? En este caso lo vamos a hacer con el vector vacío. A ver, si en alguna prueba, en algo de eso, nosotros queremos que ustedes consideren especialmente un valor así, se los vamos a decir explícitamente. No es que forma... no quiero ser demasiado genérico con eso para no errarle en lo que estoy diciendo, pero en general somos bastante explícitos en lo que se quiere en un ejercicio. Es tipo, bueno, resuelva este problema en estas condiciones. Si hay un caso que queda por fuera, se los decimos, este caso queda por fuera, o bueno, o devolver un valor razonable, digamos. Acá en el vacío se podría devolver 0. Pero bueno, estamos distinguiendo ese valor porque lo estamos diciendo explícitamente. Pero devolver 0 también sería razonable, decir que la suma da 0. Bien. No, eso es lo que dijimos que no se puede hacer. Nada de devolver mensajes. No se puede devolver mensajes. Es una función. Se comunica por el interfaz, por los parámetros, digamos. Sí. Lo que pasa es que eso se usa menos porque fíjate, en MATLAB y Octave te lo dejaría hacer, pero en la mayoría de lenguajes no, porque tu parámetro de salida a veces sería un número y a veces sería un carácter. Eso en general MATLAB y Octave te lo dejan hacer, pero fíjate que te complicaría, porque vos después cuando recibís eso tendrías que preguntar si es un número o es un carácter o qué es, porque no podés hacerle las mismas operaciones. O sea, por ejemplo, no podrías escribir en una fórmula, ¿no? No podrías hacer sumar de B más otra cosa, porque esto te podría dar un carácter. Tendrías que llamar y preguntar qué me dio y... Eso no se suele hacer mucho por eso. En general uno trata de devolver en el mismo tipo en el que es el parámetro. Entonces, bueno, lo que hago es agrego valores que tengan sentido, pero que no se usen por la función. Bien. Bien. Bueno, vamos a obtener el valor. ¿Qué me cambia? ¿Qué me debería cambiar eso? Lo primero que hago es preguntar cuál es el largo del vector. ¿Qué me debería cambiar eso en el problema? Esto que agregué. Lo que tengo que hacer es distinguir a lo primero, no ponerme a ver qué tiene el vector, sino distinguir. ¿Estoy en el caso vacío o no estoy en el caso vacío? Son dos casos completamente distintos en los que las cosas que tengo que hacer son distintas. Esa es la forma más natural de separarlo. O sea, si n vale 0, lo único que tengo que hacer es decir que el resultado es -1. Si n no vale 0, lo que tengo que hacer es lo mismo que hacía allá. O sea, poner resultado en 0, hacer un for desde i igual 1 a n, en el que sume res igual res más b de i
end del for, end del if y el end. ¿Tá? Esto, como siempre, hoy o mañana están las PPTs con el código, ¿tá? No lo voy a poner ahí en las transparencias para no perder tiempo. ¿Se entendió esto? Lo único que hicimos fue agregar este caso acá. Lo único que hace eso que antes de entrar a resolver el caso general, me fijo, ¿estoy en el caso general o estoy en el casito este particular? Si estoy en el casito particular, lo resuelvo por separado, y si estoy en el caso general, la misma idea que venía haciendo hasta ahora. ¿Ah? Vamos a empezar con otro ejercicio que vamos a hacer varias soluciones distintas. Vamos a tratar de hacerla uno hoy, o por lo menos empezarla a pensar. Lo que quiero hacer ahora es una función que busque. Quiero buscar un elemento en un vector. Y quiero devolver su posición. ¿Ah? Si el elemento no pertenece al vector, devuelvo -1. Por eso es que explicamos eso, lo de devolver -1 en aquel ejercicio, que es más fácil. En este es medio natural, yo quiero buscar un elemento, si no pertenece, ¿en qué posición está? Es una buena idea esa de decir, bueno, -1. -1 quiere decir no está. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar. Quiero hacer una función que busca un elemento en un vector. ¿Cuántos parámetros de entrada tengo? 2, ¿no? El vector y el elemento. Si no tengo las dos cosas, no puedo resolver el problema. ¿Cuántos parámetros devuelve? Uno solo, la posición que ocupa. ¿Está? Podrá ser -1 ese valor si no está, pero bueno, si no, será la posición que ocupa. Bueno, vamos a tener que usar una estructura de repetición para hacer esto. ¿Cuál les parece que es más apropiada? ¿El for o el while? El while. En general, no quiere decir que esto siempre sea así, pero les sirve para pensar cuando resolvemos estas cosas, que el for es cuando yo tengo que pasar por todas las posiciones, cuando yo tengo que recorrer todos los casos. El while es cuando en alguna condición intermedia puede pasar que yo no tenga que seguir la búsqueda. ¿Ah? Sí. Sí. Sí, va a dar solamente una. Sí, sí, la primera. Bueno, ahí, si vos quisieras todas las ocurrencias, si vos querés todas las ocurrencias, ¿qué está pasando? Para tener todas las ocurrencias, ¿qué tenés que hacer? Si vos querés todas las ocurrencias, tenés que ver todas las posiciones. Entonces tiene que ser un for. Y te devolvería un vector, sí. Bien, entonces
Voy a precisar saber el largo del vector. Voy a decir que I inicialmente vale 1. ¿Ah? El while va a tener que tener como condición que I sea menor que N. ¿Por qué voy a tener que tener esta condición? ¿Qué es lo que me asegura eso? Que no me vaya fuera del vector, ¿no? El vector tiene elementos, tiene n elementos, nunca I debería valer n más 1, porque si I vale n más 1 y voy a chequear a ese vector, lo que va a pasar es que me salí para fuera del vector. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer adentro del while? Voy a tener que chequear. Acá es importante el orden en el que lo estamos pensando. Estoy dejando ahí un espacio en blanco, estoy dejando cosas en blanco para ver qué ponemos después ahí, ¿está? Estoy haciendo un while que lo que va a hacer es pasar por las distintas posiciones. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando esté en una posición dada? Ver que si el elemento que estoy buscando es igual al que está en la posición en el que estoy. Si B de I es el elemento que estoy buscando. ¿No? Voy a poner el else acá. Acá tengo el end del if. Y acá está el end del while. Vamos a pensar primero qué pasa si el B de I y el elemento son distintos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir. ¿Qué quiere decir seguir? Mirar la posición siguiente. Sumar 1 ahí. ¿Hasta acá todos me siguieron? Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Empiezo a buscar, voy a tener esta condición. Si el elemento no está, lo que tengo que hacer es moverme al siguiente. Yo les decía que vamos a usar el while porque me permite cortar en el medio la repetición, que no tengo que llegar hasta la última posición. Sin embargo, en este código, hasta ahora no hemos hecho eso. ¿Ah? Una forma de hacer eso es usar una variable booleana. ¿Ah? Típicamente se le pone un nombre mnemotécnico, por ejemplo, encontré. Digo que encontré 0. ¿Ah? O sea, yo quiero que eso sea verdadero cuando valga 1, cuando efectivamente lo encontré. Entonces, esto pretende ser un AND. El chirimbolo del AND, que no me sale muy bien. Encontré igual a 0, que es lo mismo que poner no encontré. Esto es un not. No encontré es exactamente lo mismo que escribir encontré igual a 0. Esto la clase que viene lo vemos bien. ¿Tá? Por ahora, créanme que eso es igual. Es lo mismo que estuviera escrito acá y encontré igual a 0. O sea, mientras que no me salí del arreglo y encontré vale 0, si W de I es elem, lo que tengo que hacer que es cambiar encontré. ¿Se entiende eso? Yo uso la variable encontré para decir ya llegué hasta donde tenía que ir o ya terminé. ¿No? Ya encontré el elemento. Mientras que encontré vale 0, por ahora piénsenlo así si quieren. Mientras que la condición es 0, ¿qué está pasando? Es que yo estoy mirando elementos y no llegué al que era. Si en algún caso llego, encontré lo pongo en 1, entonces ya no vale más 0 y salgo por esa condición. Si no, lo que va a pasar es que en algún momento se me acaba el vector y salgo por esta condición. ¿Tá?
Nos falta el if para devolver la posición 1 y nos falta entender esto bien. Lo vemos la clase que viene porque ya estamos en la hora y nos está esperando el profesor que sigue.